Gabriela, Gonzalo, cuando digan, podemos comenzar. Gonzalo es el que dirige la batuta, Bueno, sí. ¿se me escucha? Sí, sí. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como recién decía Alejo y Gabriela, soy Gonzalo, formo parte del Museo de Medios. Bueno, la verdad que agradecerle a todos por estar un día sábado con el calor que hace en la provincia del Chaco, digamos. Bueno, como todos ya están sabiendo, es el segundo taller que realiza el Museo de Medios junto con los chicos de Amplitud, de producción de podcast y sonidos. Los chicos son un grupo, la organización de Amplitud viene trabajando hace más de 13 años con chicos eh, de colegios escolares, centros comunitarios, lugares de centros de apoyos. Bueno, y son un grupo de profesionales y estudiantes que vienen trabajando y construyendo valores, identidad, inclusión en la sociedad. Y como parte de la gestión del Museo de Medios, venimos trabajando justamente diferentes herramientas para posibilitar a todos las nuevas formas de comunicación que se vienen generando y en particular lo que hoy nos trae, digamos, en cuestión, el podcast. El Museo de Medios viene trabajando ya con marketing, narrativa digitales. Y bueno, en esta ocasión esperemos que, así como el grupo anterior, al finalizar los 3 encuentros puedan sentirse satisfechos, digamos, de este taller. Nos acompaña Gabriela, Gabriela Aguirre, que es la directora del Museo de Medios. Gaby, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias Alejo, gracias Magalí. Lo van a conocer después a Tomás, que es el otro profe que tenemos en este taller. Y gracias obviamente a todos ustedes por participar. Nos parece admirable el trabajo que hacen desde Amplitud y también obviamente admirable que se interesen en querer hacer estos talleres y llevar a la gran parte de la sociedad las herramientas para poder generar podcasts. Una de las políticas que tenemos desde el museo es justamente eso, tratar de tener esa comunicación con la comunidad y tratar de brindarles herramientas para que puedan desde lo digital y sobre todo de esta pandemia que nos atravesó, poder brindar herramientas para seguir comunicándonos. Entonces, este taller brinda un poquitito eso, así que agradecemos nuevamente a Amplitud y los dejo en manos de Alejo y Magalí. Gracias, Gabriela, gracias, Gonzalo. Bueno, los saludo a todos. Yo estoy en Buenos Aires, no hace tanto calor acá como imagino que estará haciendo allá. Eh, pero bueno, mi nombre es Alejo Blasco, trabajo en Amplitud hace ya varios años. Como decía Gonzalo, Amplitud es una organización que trabaja haciendo talleres de radio y podcast para trabajar la inclusión social, trabajar la palabra, trabajar la expresión de la identidad, valores, sueños y un montón de cuestiones que se pueden hacer a través de la voz y del sonido. Trabajamos muchísimo con música también. Vamos a estar tratando de compartir con todos ustedes hoy también eso. En la pandemia hemos modificado nuestra forma de trabajar y ahora sí estamos haciendo más talleres virtuales como este. Así que, bueno, será un gusto compartirlo. Como decían, hoy tenemos el primer encuentro y después martes y jueves de la semana que viene continuamos. Soy licenciado en comunicación social, estoy terminando una maestría en gestión de contenidos, orientado fundamentalmente a contenidos digitales, y trabajo en la Universidad Austral como profesor de podcast y sonido, y además soy músico, tengo acá algunos instrumentos que pueden ver, hago cortinas y jingles para distintos proyectos de televisión, radio y mucho podcast ahora también, y también, bueno, trabajo como productor de podcast, algunos podcasts independientes como ¿Qué tal de Amores?
cuando tengo tiempo, Vocal Podcast, ¿sí? Distintos podcasts que he producido en los últimos años y que me permiten también compartir un poco de mi experiencia con ustedes. Me va a acompañar también Magalí durante el taller de hoy y los de la semana que viene, así que dejo que Magalí también se presente. Gracias, Alejo. Bueno, los saludo, me presento, soy Magali Flores, soy estudiante de Comunicación Social, estoy en el tercer año de la carrera, el año que viene termino. Y bueno, empecé en Amplitud a fines del año pasado, soy nuevita todavía, pero bueno, muy contenta de participar de estos proyectos, espero que lo disfruten. Buenísimo, ahí Magalí va a estar seguramente trasladando todas las preguntas que ustedes tengan en el chat para poder ir haciendo una comunicación más fluida. Hablando de chat y hablando de comunicación, yo ya tengo algunos datos sobre ustedes, sé que muchos de ustedes hacen podcast, así que está buenísimo eso, también veo algunas caras conocidas de talleres anteriores, y eso, vayan por el chat haciendo todas las preguntas que quieran, incluso también si en algún momento quieren pedir la palabra, se desmutean y hacen alguna pregunta, la idea es que esto sea un espacio dinámico y de conversación. Les cuento cómo vamos a organizar el taller que consta de 3 encuentros. Hoy vamos a hacer como una introducción. A los que ya vienen haciendo podcast, tal vez lo que vayamos a hablar ahora les pueda parecer, o ya lo tengan más visto, porque vamos a hacer como una introducción al formato podcast, con la intención de todos entender que estamos hablando de lo mismo, de nivelarnos, y ya después, a partir de la segunda hora de hoy y del martes y el jueves, nos vamos a meter de lleno en grabación, edición, procesado de la voz, ¿sí? Pero esta primera horita va a ser un poco más introductoria o teórica, vamos a compartir algunos conceptos, que siempre es importante a la hora de, obviamente, crear cualquier producto y salir a comunicar cualquier cosa. Bueno, tener claras las ideas, claros los conceptos y qué estamos queriendo hacer en cada oportunidad. Entonces, ya con esto vamos a arrancar, voy a compartirles una presentación para meternos en esto del podcast, que, como ustedes sabrán, y por eso están acá también, es un formato que está causando furor y que cada vez es más escuchado. Hay encuestas bastante interesantes, hay una que les recomiendo, que se llama Encuesta Pod 2019, que es la última encuesta que se hizo en la Argentina sobre consumo de podcast. Si bien no es representativa, porque se hizo solamente con oyentes de podcast, tiene muchos datos interesantes que vamos a estar compartiendo hoy sobre, en la Argentina, cómo se consume podcast, en qué situaciones, con qué duración y demás. Entonces, nos vamos a meter, al hablar de podcast, vamos a hacer como un paso atrás y vamos a ir hacia la comunicación sonora, que es donde se enmarca el podcast como formato. Entonces, vamos a la radio, vamos a la música y vamos a la comunicación sonora, hablar de sonido. La primera reflexión que queremos hacer desde Amplitud cuando hablamos de sonido es que el sonido es una forma muy importante de tocar y de conectar con otras personas. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando nosotros hablamos, estamos emitiendo ondas, esas ondas viajan por el aire y llegan a sus oídos, en este caso a través de una determinada tecnología, pero si estuviéramos todos en una misma habitación, directamente llegaría esa vibración a su oído y haría vibrar un huesecillo que todos tenemos adentro, que eso es lo que va a permitir que se transmita lo que nosotros entendemos como sonido. Después el cerebro va a decodificar el sonido. Pero es en definitiva la audición un fenómeno físico. Y ese fenómeno físico es literalmente vibrar con lo que la otra persona produce. Entonces, desde que nosotros entendemos esto, que es muy concreto, pero a su vez es bastante simbólico, que nosotros podemos vibrar junto con el sonido que emite otra persona, estamos hablando de un fenómeno como el del oído y el del sonido, que nos sirve para tocar fibras íntimas, para conectar con otras personas, para comunicarnos. Muchas veces habremos ido a escuchar un recital, a una banda, a un show, y decimos, qué buena onda había o qué buena vibra. Bueno,
efectivamente estábamos vibrando, las ondas que había estaban vibrando en nosotros y estábamos vibrando junto con un montón de personas, y eso es gracias también al sonido. Entonces, acá tenemos como el primer concepto dentro del universo sonoro, y es por qué a nosotros desde Amplitud nos parece tan rico para poder comunicarnos con otras personas. ¿Sí? Tenemos esta capacidad de tocar a la otra persona. Lo mismo ocurre con la música. Cuando hablamos entonces de comunicación sonora, tenemos estas 5 características que estamos viendo en pantalla. La primera es muy obvia, pero el podcast es solo sonido. Cuando estamos viendo una película, cuando estamos viendo un video, tenemos por lo menos 2 sentidos que están interactuando con ese producto comunicacional. La vista, el oído, lo que algunos autores llaman incluso la audiovisión, ¿sí? Como si se integrara en un solo sentido. Pero con el podcast tenemos solo sonido, entonces tenemos ciertas ventajas y desventajas de comunicar utilizando un solo sentido, y vamos a estar viendo hoy cuáles son las recomendaciones para aprovechar de la mejor forma este solo sonido. Segunda característica es la fugacidad. ¿Qué quiere decir la fugacidad? Que el sonido desaparece al mismo tiempo que aparece. Cada vez que nosotros emitimos un sonido, inmediatamente ese sonido se desvanece y va desapareciendo. Entonces, tenemos nuevamente un montón de posibilidades asociadas a este fenómeno de la fugacidad. El podcast viene a cambiar un poco esta característica de la fugacidad, que estaba mucho más presente en la radio, porque en el podcast tengo la posibilidad como usuario de retroceder. Y eso la radio en vivo, la radio por aire, no me lo permitía. No me permitía retroceder, sino que tenía necesariamente que ir escuchando y no podía volver atrás. Entonces, si me había perdido algo de lo que estaba sonando, ya no podía recuperarlo. En cambio, en el podcast sí tenemos esta posibilidad de retroceder, aunque no es del todo habitual y uno en general reproduce el podcast y lo va escuchando de forma continua. Tercera característica súper importante de la comunicación sonora es la brevedad. Necesitamos, al hacer podcast, al hacer radio, tratar de economizar el lenguaje, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ser breves, de ser concisos, de no alargar muchísimo nuestras oraciones, de usar un orden lógico. Esto es súper importante. En una novela escrita, tengo la capacidad de jugar con el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lector tiene el texto delante suyo y puede ir al párrafo anterior. Si no entendió una frase, la vuelve a leer. En cambio, en un podcast, estamos obligados a tratar de ser mucho más claros. Entonces vamos a empezar con el sujeto, vamos a seguir con el predicado y vamos a poner los complementos al final. Vamos a tratar de adecuar todas nuestras construcciones a la oralidad. ¿Por qué? Porque van a ser más fáciles de entender para el oyente, que seguramente el oyente esté andando en auto, haciendo deporte, cocinando, limpiando la casa, puede estar haciendo un montón de actividades y no está exclusivamente dedicado a escuchar nuestro podcast. Entonces, esta idea de la brevedad vamos a trabajarla también durante todo el taller. Cuarta característica está súper relacionada con la tercera y tiene que ver con la precisión. Muy relacionado con la brevedad. Bueno, la comunicación sonora nos exige ser precisos con lo que queremos comunicar. Y el podcast es el formato que por excelencia elige la precisión. Contenidos súper especializados, súper de nichos, que ahora vamos a ir también desarrollando. Última característica de la comunicación sonora es la redundancia útil. La redundancia útil se comenzó a utilizar en la radio y es aquella característica que hace que en sonido sea conveniente decir 2 o 3 veces lo mismo con diferentes palabras. Por esto que comentábamos de la fugacidad del sonido,
y de solo tener sonido y no tener otro estímulo, como puede ser la vista, es conveniente cada tanto recapitular, parafrasear, en definitiva, ser redundante, pero una redundancia útil, ¿sí? No contar 3 veces lo mismo con las mismas palabras, sino ir buscando la forma de introducir ideas, ir recapitulando ideas que ya metimos en nuestro podcast, justamente para tratar de ir avanzando junto con el oyente. Se trata de darle más sogas o herramientas al oyente para que siga nuestro relato, siga nuestro podcast, siga nuestro testimonio. Entonces, estas 5 características son súper, súper importantes. ¿Hasta acá hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran conversar? Muy bien, vamos bien. Avanzamos entonces. Como les dije, los que ya hagan podcast, bueno, tal vez esta parte es como medio introductoria, pero me parece importante para poder ir conversando todos en la misma sintonía. Entonces, pasemos ya de lleno a qué es un podcast. Seguramente todos los que están acá lo saben, pero por las dudas lo recordamos. Un podcast es un formato de audio digital que puede ser reproducido desde internet o descargado, y que en general trata sobre un contenido muy específico. ¿Cuál es la duración de un podcast? Puede ser variada la duración. Vamos a ir viendo ahora cuánto conviene que dure nuestro podcast, según el interés comunicacional que tenga cada uno. Y como decíamos antes, el contenido tiene que ser especializado. Primera gran diferencia del podcast con la radio. En la radio tengo un magazine que me va a decir la hora, la humedad, la temperatura, el estado del tránsito, las noticias más destacadas del día. Bueno, en un podcast no me interesa nada de eso. ¿Por qué? Porque cambia el rol que el oyente ocupa al escuchar la radio que al escuchar el podcast. En el podcast tenemos un oyente mucho más activo que va a buscar un determinado contenido. A mí me gusta el cine de Tarantino, entonces voy a escuchar un podcast que sea sobre películas de Tarantino. Estoy yendo a buscar algo súper, súper específico. En un programa de radio, tal vez pueda haber una columna sobre Tarantino, puede haber un programa especial sobre la filmografía del director de cine Tarantino, pero es muy difícil que tengamos un ciclo que en radio me hable constantemente de las películas de Tarantino. ¿Por qué? Porque es algo muy específico, sería muy difícil conseguir pauta para financiarlo, hay que ver si le interesa eso a todos los oyentes, entonces tengo que necesariamente en radio abarcar una serie de contenidos más amplios, y por eso está, en los últimos años, el formato magazine es probablemente el que más haya triunfado en la radio, porque se trata de abrir el abanico y tratar de llegar a más oyentes. En el podcast ocurre un poco lo inverso. El podcast adquiere valor mientras más especializado y más específico es. Entonces, podcast de cine hay un montón, pero cuando nosotros empezamos a acotar el público al cual le estamos hablando, seguramente podemos generar más fidelidad y tener una relación más cercana con nuestros oyentes, ¿sí? Entonces, podemos resumir estas 3 características en el qué, el quién y el cuándo. Entonces, el qué es esto que estábamos hablando del contenido, ¿no? El quién, estamos hablando de un oyente que es mucho más activo, de un oyente que, según esta encuesta que les comentaba en POD 2019, por lo menos en la Argentina, es un oyente que en general, arriba del 80%, termina de escuchar un podcast que empieza a escuchar. Esto también marca otra diferencia con la radio. En la radio, un programa que dura 4 horas, bueno, tal vez nos subimos al auto, escuchamos 20 minutos, o llegamos a nuestra casa, escuchamos media hora y después cortamos para hacer otra actividad, pero es raro escuchar 4 horas seguidas de un programa de radio, o 3 horas seguidas. En cambio, en el podcast, al el oyente tener una búsqueda más activa de ese contenido, arriba del 80% de los oyentes terminan de escuchar el episodio que empiezan. Si superan los primeros 2 o 3 minutos, que es el periodo que uno le da al podcast como para
ver si le da una oportunidad o no. Bueno, arriba del 80% de los oyentes de podcast terminan de escuchar ese podcast. Entonces tenemos también una diferencia muy grande en el oyente. También tenemos una diferencia en el cuándo escucha podcast, ¿sí? También en el cómo. Estamos constantemente ahora con auriculares. Estamos también entrando, todavía no tanto en la Argentina, pero en Estados Unidos, los parlantes inteligentes o smart speakers están también en auge y es frecuente encontrar también gente que está escuchando podcast en este tipo de formatos. Tenemos para la posibilidad de escuchar podcast en nuestro celular, en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Spreaker, Anchor, hay un montón de plataformas para escuchar. Entonces, estamos ante un nuevo escenario. Acá hago un punto y aparte, porque hay un debate académico, teórico, que plantea si el podcast es radio, si la radio es podcast, si el podcast es la continuación de la radio, y hay artículos académicos que se escriben al respecto. Más allá de eso, que no es la intención de este taller, creo que es importante entender que el podcast es otro formato nuevo, que toma muchísimas cosas de la radio, pero también modifica otras. Entonces, podríamos decir que la radio es la radio y el podcast es podcast. Ahora, ¿puedo yo grabar un programa de radio y subirlo a Spotify o a cualquier plataforma y decir que eso es un podcast? Bueno, probablemente sea un podcast, pero también hay ciertas reglas particulares de los podcasts que van a diferenciarse de la radio, como por ejemplo las marcas de temporalidad de las que hablábamos antes. En un programa de radio puedo decir, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué calor que hace hoy en Resistencia? En cambio, en un podcast sería más raro, porque yo no sé cuándo me va a estar escuchando mi oyente, no sé si me va a escuchar de día, a la tarde, de noche, esa semana o dentro de 3 años. Entonces, en el podcast tratamos de hacer contenidos atemporales, que no tengan estas marcas de la temporalidad que me atan tanto como me ata la radio. ¿Seguimos bien? Excelente. Avanzamos entonces y vamos a hablar un poquito de la estructura que puede llegar a tener un podcast. Obviamente, la estructura que puede tener un podcast va a depender del tipo de podcast que estoy haciendo. Y acá nos metemos en los géneros del podcast. Tenemos podcast periodísticos, podcast narrativos, podcast de tertulia o conversacionales, formato mesa redonda. Tenemos podcast, un formato que el año pasado sobre todo tuvo mucho auge, que es el Daily Podcast, que son estos podcasts que duran 20 minutos y se publican todas las mañanas en medios, por ejemplo, el New York Times tiene un Daily Podcast que tiene mucha calidad. Acá Spotify también coprodujo el primer café, un Daily Podcast. Tenemos podcast de entrevistas, es un formato que obviamente también tiene es un género del de las entrevistas que tiene también mucha cabida en lo que es podcast. Tenemos un montón de distintos tipos de podcast y también hay podcasts que combinan todos estos géneros. Según el podcast que estemos haciendo, vamos a utilizar distintos elementos de esta estructura que estamos viendo acá en pantalla. Pero, si tuviéramos que generalizar una posible estructura de un podcast, diríamos que siempre primero necesitamos tener una introducción institucional. Y la introducción institucional, en general, está relacionada con la marca del podcast. Que en muchos casos la marca del podcast no depende del podcast propio, sino del medio que está produciendo ese podcast. Por ejemplo, Posta FM, que es la productora de podcast más grande del país, va a comenzar todos los podcasts de Posta con una apertura institucional de Posta. ¿Sí? Es una voz de marca de un locutor que dice, estás escuchando un podcast de Posta. ¿Sí? Eso va a ser como la marca. Les contaba que trabajo como profesor en la Universidad Austral, allí desarrollamos también un canal de podcast. Todos los podcasts de la universidad van a comenzar diciendo, estás escuchando un podcast
de la Universidad Austral. Y con una determinada voz de marca que tiene una identidad, está asociada a una serie de valores que esa institución quiere comunicar. Ahora, también puede pasar que directamente estemos en un podcast independiente que hacemos algunos de los que estamos acá, nos juntamos en formato tertulia a hablar de las novedades de la semana. Entonces ahí ya tenemos la posibilidad de hacer una introducción institucional, pero que va a ser de nuestro propio podcast independiente. Entonces estamos hablando acá de lo que en radio sería la artística, ¿sí? Una apertura del episodio. Que es muy frecuente que se repita en todos los episodios de mi podcast. La misma apertura, que es una pieza ya grabada, que es lo que vamos a hacer ahora dentro de un rato cuando ya nos metamos con Reaper y con la grabación, ¿sí? Entonces, primer gran punto de la estructura de un podcast, la introducción institucional. Es muy importante trabajarla, trabajar con la identidad, la estética que vaya a tener. No es lo mismo tener una voz masculina que una voz femenina, no es lo mismo tener una voz más joven que una voz más adulta, un estilo formal, informal, sobrio. Todas las decisiones que nosotros tomemos en la introducción institucional van a definir o van a ir marcando la estética sonora, la identidad de mi producto, la identidad de mi podcast, ¿sí? Lo siguiente es la introducción al episodio. Y acá, Alejo, perdón, sí, antes de pasar al episodio, preguntan cuál es la duración recomendada para la introducción. para la introducción la duración recomendada es aproximadamente entre los 30 segundos, no más de 40 segundos, ¿sí? Como una apertura artística de un programa de radio que a lo sumo puede durar 1 minuto, pero en la que nosotros podemos combinar distintas cortinas musicales, podemos hacer un juego entre un locutor, dos locutores, ¿sí? 30 segundos, 45 segundos, estamos hablando de ese tipo de tiempo. Pasamos entonces a la introducción al episodio, que es muy importante que sea una introducción que sea atractiva. Estamos acostumbrados nosotros a dar muchos talleres con amplitud en escuelas, y hay muchos docentes que por la pandemia han volcado algunos de los contenidos de sus clases al formato podcast. También hemos trabajado con amplitud en la localidad de Pampacena, en Tres Isletas, en una escuela rural, donde ayudamos a montar junto con la organización Voy con Vos, que trabaja en Chaco, una radio en una escuela rural. Y ahí se transmiten contenidos de las materias. Entonces, voy a poner este ejemplo para hablar de la introducción al episodio. Un docente cuando empieza su clase puede llegar a decir: hola chicos, hoy vamos a hablar sobre las capitales de las provincias argentinas. Entonces, esa es una forma tradicional de introducir un tema. Ahora en el podcast tenemos la posibilidad de generar, gracias al sonido, distintas formas más atractivas de envolver al oyente y atraparlo. Entonces es muy importante que la introducción al episodio primero me anticipe algunos contenidos que van a venir, pero a su vez me atrape y me enganche para seguir escuchándolos. Entonces tenemos un montón de recursos para hacer esto. Testimonios, música, incorporar material de archivo, descargo de YouTube o descargo de algún otro de SoundCloud, o donde fuera, algo que puntualmente quiero destacar. Entonces hago un pequeño anticipo en la introducción de mi episodio. Esto es muy importante para enganchar a los oyentes. Salgo del tema docente y voy al tema entrevista. Es muy frecuente que después de la introducción institucional del podcast pueda venir una frase o dos frases muy interesantes del entrevistado que tenemos en ese episodio. Después vamos a abrir la entrevista, vamos a presentarnos. Mi nombre es Alejo Blasco, hoy estamos conversando con Magalí Flores. La primera pregunta, Magalí, que te voy a hacer es, pero antes ya escuché una frase clave de Magalí, como si fuera un titular. Entonces, tenemos la oportunidad en esta introducción al episodio de
generar ese gancho que va a permitir que el oyente se quede. Habíamos dicho que en los primeros 2 o 3 minutos nos jugamos la atención del oyente, si se va a quedar o se va a ir. Entonces, muy importantes estos minutos, muy importante hacer una introducción atractiva y anticipar contenidos. Tercer paso en la estructura de un podcast, ya nos metemos en el desarrollo, en lo que es el episodio en sí. Y acá es muy importante definir los ítems o los temas de los cuales voy a hablar en mi episodio. Tenga el podcast que tenga y tenga la duración que tenga también. Habíamos dicho que en el podcast vamos a tratar de ir a un contenido especializado, vamos a ir a un determinado público, vamos a apuntarle a un nicho, y vamos a tratar de ser breves. Entonces, en este podcast, o en este episodio, no puedo hablar de todos los temas que me gustaría. Voy a hablar de 3 temas, 4 temas, 5 temas, y me los anoto. Entonces, en la medida en la que yo pueda tener un desarrollo bien pormenorizado de qué 5 ideas clave quiero dejar, qué 4 ideas clave quiero dejar, me va a permitir ordenar y ser mucho más efectivo en el podcast, ¿sí? Recordemos que cuando estamos haciendo un podcast, el oyente muy probablemente no vaya a buscar muchas digresiones que podamos hacer. Si estamos haciendo un formato de tertulia o mesa redonda, tal vez sí se permitan más digresiones, pero si estamos haciendo un podcast sobre marketing, ¿sí? Que hay un montón de podcasts sobre marketing, y mi episodio se llama Las 5 claves para conectar mejor con mis clientes, el oyente va a querer escuchar esas 5 claves, con anécdotas, con historias, con casos de éxito, pero me ordeno esas 5 claves para conectar con los oyentes. Entonces, ahí directamente ya puedo ir estructurando de mejor forma mi episodio. Y el otro punto importante en el desarrollo es jugar con la idea de la tensión y la distensión. Esto en cualquier producto comunicacional, pero más aún en el podcast, y es jugar con la tensión y la distensión, entendida como información, tensión, anécdota, caso de éxito, ejemplo, distensión. Introduzco una idea nueva y distiendo, ejemplificándola, aplicándola, contando una anécdota relacionada con esa idea nueva, ¿sí? Entonces todo el tiempo voy equilibrando entre la tensión que me provoca como oyente estar escuchando algo que no escuché todavía, una información que es nueva, y la distensión que me va a provocar ejemplificar, entenderla con otras palabras, ir a un testimonio de un entrevistado que me lo explica con otras palabras, ¿sí? Entonces, esto me va a permitir darle ritmo al episodio. Tensión, distensión, tensión, distensión. La música también se puede entender así, como tensión y distensión. Entonces, el podcast como producto sonoro también puede entenderse como tensión y distensión, ¿sí? Esto, al momento que estamos editando un podcast, es muy importante tenerlo en cuenta. Vengo con 3 cortinas musicales seguidas, que están allá arriba de volumen, están allá arriba de intensidad, están arriba en cuanto a instrumentación, son 3 cortinas rockeras. Bueno, tal vez la cuarta vaya a tener que ser una cortina un poco más tranquila para distender, y así poder volver después con otro contenido, musical en este caso, que vuelva a generar tensión, ¿sí? Así como en la música tenemos las estrofas y los estribillos, en un podcast podemos organizarnos de la misma forma. Entonces, esto para el desarrollo es importante, ya sea, como dijimos, en un podcast educativo, en un podcast conversacional, en un podcast de entrevista. Vamos a ir a la tensión y a la distensión. Y el último punto es el cierre del podcast, que es muy importante no dejar librado al azar. El cierre es lo primero que va a recordar el oyente cuando termine de escuchar el podcast. Siempre se dice que lo último que se enuncia es lo primero que se recuerda. Piensen en cualquier discurso, en cualquier charla TED, en cualquier recital. Con el tema que elige cerrar la banda es con la sensación que el espectador se va. Bueno, con un podcast lo mismo, el último contenido, la última frase,
es la que va a definir cuál es el recuerdo inmediato que se va a tener de ese podcast. Entonces, súper importante cuidar los inicios y cuidar los finales. Muy, muy importante en podcast, cuidar el inicio, cuidar el final. Y como cierre tengo distintas alternativas. Una alternativa es elegir una frase y cerrar todos mis episodios con la misma frase. Por ejemplo, hay un podcast que se los recomiendo que se llama Radio Ambulante. Radio Ambulante es un podcast narrativo de historias de vida y de historias periodísticas que producen periodistas de toda América Latina. Y cada episodio de Radio Ambulante cierra con la siguiente frase: Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina, gracias por escuchar. Tiene más de 8 o 9 temporadas Radio Ambulante, y todos los episodios de todas sus temporadas terminan con el narrador diciendo: Radio Ambulante es un podcast que cuenta las historias de América Latina, gracias por escuchar. Esto ordena, esto le da identidad, homogeneiza a todos mis episodios, y también, si está cuidado el cierre, nos permite generar una relación con el oyente. Si estamos improvisando cada episodio un cierre nuevo, y a veces podamos tener algún cierre que no sea muy bueno, o ese día no estuvimos inspirados, y nos va a complicar darle como un cierre a nuestro episodio. Entonces, muy importante tener definido el punto de partida y a dónde quiero llegar, y cómo voy a cerrar ese podcast. Y también como opcional tenemos el cierre institucional, como decíamos antes. Si estamos haciendo un podcast en un medio de comunicación, probablemente el medio quiera también aparecer en el final del podcast como cierre. Este fue un podcast producido por La Nación, o este fue un podcast producido por tal medio, ¿sí? Entonces, esto a grandes rasgos es la estructura de un podcast. Vamos a escuchar dentro de un rato un podcast para poder aplicar estas estructuras que fuimos viendo hasta acá. Alejo, te hago una consulta, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Rubén? Dale. Bien, ¿podemos incluir en la estructura, dentro del cierre, un anticipo del próximo episodio, diríamos como adelanto? ¿Cabe o debemos tener una secuencia armada del tiempo? Porque todavía no entendí cuánto dura el tiempo relativo del podcast. Buena pregunta. ¿Se puede hacer un anticipo del podcast? Antes del cierre de la vestimenta, digo, como locutor, como locutado, te anticipo lo que vendrá en el próximo episodio. ¿Puede ser un gancho? Puede ser un gancho, sí, está bueno. Dejo de compartir, así nos vemos todos. Sí, no tengo la cámara, te pido disculpas, no tengo la cámara. No hay problema, no hay problema. Sí, se puede hacer un anticipo y está bueno. En ese caso, si hiciéramos, por ejemplo, un podcast de ficción, que hay muchos, tal vez uno de los más conocidos del último tiempo sea uno que produce Spotify, que se llama Somos Novios. Entonces, al ser una historia de ficción, puede ser que termine el episodio y me anticipe algo del siguiente episodio para mantenerme enganchado. También en los podcasts que salen con una determinada periodicidad. Si yo salgo todos los jueves, bueno, voy a terminar en el próximo episodio y te tiro una pincelada del episodio que viene. Eso puede estar bueno y puede servir como gancho. Una cosa que tal vez no es tan recomendable es que el locutor anuncie el próximo jueves tal cosa. ¿Por qué? Porque dentro de 2 semanas, el próximo jueves ya va a quedar viejo, porque es muy probable que el oyente esté en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma y escuche los 2 al hilo o 3 al hilo. Entonces, es preferible no tener esa marca de temporalidad de el próximo jueves, el próximo viernes, la próxima semana, pero sí el próximo episodio, porque eso se va a poder respetar hoy, la semana que viene y dentro de 3 años. Siempre el próximo episodio va a ser de tal cosa. Entonces, está bueno incorporar en el cierre algún anticipo de lo que viene, sobre todo si estamos hablando de ficción o de un podcast que tenga más producción en cuanto a este tipo de recursos. Gracias. Muy bien. Bien,
vamos cerrando esta primera parte, con algunos consejos finales, hablando de podcast y hablando de sonido. Entonces, un tema que sale siempre, que siempre se pregunta es, ¿y cuánto tiene que durar mi podcast? ¿No? Lo primero que uno se pregunta. Y no hay una respuesta fija, porque va a depender del tipo de contenido que estemos haciendo. Los daily podcasts, este género de noticias que se lanzan a primera mañana, en general duran aproximadamente 20 minutos. Está medio estandarizado que es un tiempo óptimo el de 20 minutos para hacer ese tipo de podcast. Después tenemos duraciones variables. Si voy a hacer un podcast sobre cine y voy a analizar escena por escena una película, como es el caso de un podcast que a mí me gusta mucho, que se llama Caracosia Podcast, que lo hacen un grupo de profesionales del cine, analizan escena por escena una película, y hay algunos episodios que duran 3 horas, porque la película dura 3 horas. Entonces, está bien que dure 3 horas, y ellos dicen y comentan al aire que las estadísticas son buenas y que la gente escucha los episodios independientemente de cuánto duran. Ahora, si voy a buscar un contenido educativo, tal vez ahí sí tenga que pensar en, bueno, ¿quién es mi público? Si voy a estar haciendo un podcast para alumnos de la escuela primaria, y probablemente voy a tratar de limitar a 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para no saturar la atención de mi oyente. Entonces, según el tipo de podcast que estamos haciendo, vamos a cambiar la longitud. Alrededor de los 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos es un tiempo que se considera un tiempo de viaje, que es óptimo para escuchar un podcast. Justamente ahora, no sé cómo están allá, pero en Buenos Aires todavía estamos limitados un poco en las actividades que podemos hacer, y se perdió esto de viajar en el transporte público y ir escuchando tal vez un podcast. Pero es interesante pensar en, voy a hacer un podcast que la gente pueda hacer mientras va en transporte público al trabajo, o mientras va en auto al trabajo, que pueden ser 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, ¿sí? Entonces, pensar un poco cuándo nuestro oyente va a escuchar este podcast, o qué hace el oyente, y según eso poder adecuar la duración del podcast. Otro punto es la periodicidad. ¿Cada cuánto voy a publicar un podcast? Y esto también es otro tema que se pregunta mucho y que todo podcaster necesita hacerse esta pregunta. La periodicidad puede ser variable, va a depender de un montón de factores, pero lo que sí es importante es que haya una determinada frecuencia. Eso va a comprometer mucho más al oyente, que va a saber que todos los martes sale un episodio, o cada 2 martes sale un episodio, o el primer martes de cada mes sale un episodio, o cada 2 meses sale un episodio. Pero es bueno en el podcast tener una cierta frecuencia y tratar de respetarla, porque eso me va a permitir construir una relación con el oyente, y que ya mismo desde la plataforma en la que escuche le mande una notificación o esté esperando ese podcast, ¿sí? Obviamente, si yo tengo presupuesto y tengo tal vez el aval de un medio grande de comunicación y que quiera hacer un podcast que salga con una frecuencia diaria, bueno, podría hacerlo, pero obviamente va a requerir trabajo, dedicación, horas, presupuesto. Si tengo un podcast conversacional que me junto con, como si fuera, como habíamos dicho el ejemplo antes, analizar una determinada película, bueno, me puedo juntar una vez por semana y tengo una frecuencia semanal, o voy a hacer un podcast de entrevistas cada 2 semanas. No importa, lo importante es respetar una frecuencia justamente para poder ir generando esa relación con la audiencia. En este punto es importante el tema de las temporadas. Yo puedo plantearme hacer una primera temporada que dure 6 meses, después me tomo un descanso y lanzo mi segunda temporada a fin de año, como se hacen las series que vemos en Netflix o en cualquier plataforma. Bueno, lo mismo con los podcasts, ¿sí? Podemos ir haciendo podcast por temporada, lo cual nos va a permitir como productores, primero trabajar un poco anticipados a la salida de publicación. Es decir, si yo publico todos los martes, y voy a tratar de trabajar por lo menos con 2 semanas de anticipación. Entonces yo hoy ya tengo cubierto el episodio del martes que viene y del otro, para
siempre estar trabajando con 1 o 2 semanas de anticipación. Segundo punto, locución. Sé que muchos de ustedes seguramente son locutores y es todo un tema, ¿no? ¿Quién va a ser la voz de mi podcast? Hay podcasts, obviamente, que tienen muchas voces, son podcasts polifónicos, pero hay podcasts que tienen que elegir una voz. Entonces, en esta elección de la voz también es muy importante las decisiones que tomemos, ¿sí? Hay un montón de, para los que no son locutores y tienen su podcast también, hay un montón de herramientas que se pueden adquirir para mejorar la proyección de la voz, mejorar la respiración, evitar los vicios elocutivos. Entonces, también es muy importante dedicarle a la locución el espacio que se merece, porque en definitiva es una de las sogas que va a tener el oyente para conectar con ese podcast. ¿Quién es el narrador de este podcast? Me gusta su voz, me gusta cómo habla, me gusta cómo comunica, entonces me quedo escuchando el podcast. Tercer punto es la redacción. Y acá nos metemos en el tema de, ¿vamos a tener un guión escrito o no vamos a tener nada escrito? Y ahí ya depende mucho de cada uno y del tipo de podcast que quiera hacer. En general, la recomendación es no leer de punta a punta todo un guión, o si lo leemos, leerlo como si no estuviera escrito o como si no estuviera leído, para darle más naturalidad. Queda muy forzado cuando estamos leyendo algo sin tener intención de que no lo estamos leyendo. Pero para eso es importante redactarnos guiones que sean adecuados a la oralidad y al oído. Entonces, repaso algunas cositas que fuimos hablando más temprano sobre, primero, estructura lógica de las oraciones. Sujeto, predicado, complementos. No me complico, no hago oraciones rebuscadas. Después, frases cortas. En la oralidad priorizamos frases cortas, ir avanzando de a poco. Vamos a hablar ahora de la moderación de las cifras y de los datos también. Siempre recomendamos tener por lo menos unas viñetas, como una escaleta de lo que vamos a querer ir diciendo en el podcast, aunque no lo estemos leyendo de punta a punta, ¿sí? Pero tener ciertas ideas anotadas nos va a servir mucho, vamos a ganar confianza, sobre todo cuando estamos arrancando a hacer un podcast, ¿sí? Pero siempre tener un soporte escrito nos va a permitir ordenarnos, estructurarnos, también darnos de cuenta de antemano si el episodio que estamos haciendo es atractivo o no. Cuarto punto, imágenes visuales. Este punto está dividido en dos. Por un lado, el podcast va acompañado de una portada, que es la que vemos en las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast. Darle mucha importancia a esa portada, porque si hay algo que todavía el podcast no tiene, es la posibilidad de, si hay algo que el podcast todavía no desarrolló tan bien como la industria audiovisual, es la posibilidad de descubrir nuevos podcasts. Así como Netflix tiene un algoritmo muy bueno de recomendación de series, todavía Spotify o las plataformas de escucha de podcast no tienen ese algoritmo de recomendaciones tan aceitado como para que me recomienden podcasts que a mí me van a gustar. Entonces, muchos podcasts nos entran por el título y por el diseño de la portada que tengan. Entonces, no descuidar eso. Y por otro lado, desde el sonido tenemos la posibilidad de evocar imágenes visuales. Y es lo que deberíamos hacer todo el tiempo en nuestros episodios. Mientras más sentidos podamos involucrar desde la palabra y desde el sonido, más vamos a poder comprometer al oyente. Entonces, tratar de generar imágenes visuales en la cabeza del oyente es muy importante para hacer un podcast que sea atractivo y que sea interesante de escuchar. Entonces podemos describir escenas, no me refiero en este caso a escenas de películas, sino a describir ambientes. No es lo mismo decir o la temperatura. Si estoy hablando sobre el agua, bueno, el agua no es lo mismo decir agua que decir agua hirviendo, agua caliente o agua turquesa, ¿sí? Ese tipo de adjetivación en el guión va a permitir generar en el oyente más imágenes visuales que van a estar buenas y van a acompañar y van a ser más ameno que escuche el podcast.
Quinto punto importante para redactar para la oralidad, cuidado con las cifras y los datos. Esto muchos de ustedes ya lo saben por su trabajo en radio y en medios de comunicación. En la oralidad tratamos de moderar sobre todo las cifras, o tratamos de hacerlas plásticas. Si yo digo, esto pesa 18 toneladas, no sé, estoy hablando, se exportaron 18 toneladas de tal cosa, es difícil eso en la cabeza de un oyente magnificarlo. Entonces tratar de encontrar otras formas de decir lo mismo. O pasa muchísimo con montos grandes o sumas de dinero, ¿sí? La deuda externa es de X millones de pesos o de dólares. Bueno, esos números que son complejos, que nosotros en gráfica los tenemos leyendo en nuestros ojos, y nos permite, como decíamos antes, repasarlos, entenderlos, en radio y en podcast tratamos de moderar las cifras, porque si no empezamos a confundir y a marear al oyente. Entonces, cifras moderadas, ¿sí? Lo mismo cuando nos metemos con porcentajes. El 18,4% de los que respondieron la encuesta dijeron que escuchan podcast en Spotify y el 34,2% que escuchan podcast en soporte digital. Bueno, empezamos a marear con muchas cifras, con muchos porcentajes, entonces es conveniente moderar ese recurso. Y los datos, obviamente, son muy importantes para argumentar, pero también en la medida que sean datos numéricos, vamos a tratar de moderarlos, de no tirarlos todos juntos, de parafrasearlos, de ir incorporándolos de a poco en nuestro podcast. Último punto es la musicalización. Nos vamos a meter el martes y el jueves en este tema que es central en el podcast, pero a grandes rasgos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos cortinas libres de derechos de autor y tenemos cortinas que tienen copyright o están protegidas por derechos de autor. Entonces tenemos que ser muy prudentes a la hora de elegir la música para nuestros podcasts porque corremos el riesgo de que nos lo bajen, Ok. Decía, corremos el riesgo de si incorporamos canciones con derechos de autor que nos bajen el podcast o que no se pueda escuchar en determinadas regiones. Entonces, por eso es importante ser bien conscientes de dónde conseguir música sin derechos de autor o que me puedo bajar de librerías gratuitas como YouTube Music Library o como Free Play Music o como muchas otras, pero es un concepto clave el del podcast, el de la musicalización en el podcast. Cuando estamos hablando de cortinas musicales, o sea, lo que va a ir por debajo de la voz del locutor o el narrador, siempre vamos a tratar de elegir cortinas instrumentales, es decir, cortinas que no estén cantadas para que la voz del cantante no compita con la voz del narrador o del locutor. Eso es fundamental, es básico. Siempre vamos a tratar de elegir, entonces, cortinas instrumentales y, en la medida de lo posible, cortinas que no sean fácilmente reconocibles. Es decir, que no sean canciones conocidas. No es que pongo un tema de Calamaro, la versión karaoke, que no va a tener letra, entonces no compite, pero inmediatamente mi oyente se fue con Calamaro y está ahí, está más escuchando la cortina que escuchándome a mí. ¿En qué caso esto puede cambiar? Bueno, como decíamos antes, estoy haciendo un podcast sobre la película El Padrino. Ahí sí, tal vez quiero musicalizar mi podcast con la música de Nino Rota en El Padrino, que es reconocible, pero está aportando simbólicamente mucho al episodio de mi podcast. Entonces, ir teniendo en cuenta los distintos usos que se le da a la música. El uso más frecuente de la musicalización en el podcast es un uso neutro para aportar ritmo, va a generar la identidad también del podcast, no es lo mismo un podcast con una cortina rockera de fondo que con una cortina de jazz, o que con una cortina de blues, o que con una cortina de percusión simplemente. Entonces ya nos vamos metiendo como en muchos matices distintos, pero en el uso más frecuente la cortina tiende a ser neutra, a aportar ritmo, a ir cambiando los climas. Es muy frecuente que estoy haciendo una introducción al podcast y cuando voy a pasar a hacer el desarrollo, cambio la cortina y esa cortina me traslada a otro lugar, me traslada a otro lado, renueva el oído del oyente, ¿sí? Entonces,
estos consejitos los vamos a ir viendo ahora durante los 3 encuentros que nos van a estar acompañando siempre. Bien, dejo de compartir y les pregunto si vamos bien hasta acá, si tienen alguna duda, consulta, quieren aportar algo. Alejo, Sí, ¿puedo consultar algo? sí, claro. Nosotros somos 3 que estamos anotados, ¿viste? Y nos tenemos que retirar. Sí. Y queremos saber cómo podemos hacer para no perder la presencia, ¿viste? En el curso, de lo que va a Ok. seguir. Tengo entendido que se está grabando, de eso se encarga Gonzalo, así que no habría problema. Después pueden completar la grabación y verla y nos volvemos a encontrar el martes. Buenísimo, buenísimo. Sí, porque somos 3 los que estamos en el curso, ¿viste? Bien, no hay Dale, problema. buenísimo, gracias. Ok, si vamos bien hasta acá, les propongo que ahora pasemos sí a algo un poquito más de los fierros y de la edición y de la grabación y nos metamos en Reaper, que es el programa que les pasamos para que pudieran descargar. ¿Pudieron descargarlo? ¿Lo tienen instalado? ¿Tienen alguna duda respecto a la instalación de Reaper? Ok, para los que no sabían, no se preocupen, no es obligatorio tenerlo hoy, pero sí es una herramienta que nosotros les brindamos que nos vaya acompañando durante toda la semana. Reaper es un programa de edición multipista que nos va a permitir manipular audio digital. Buenísimo, veo ahí que algunos ya lo tienen instalado, que fue fácil. Lo bueno que tiene Reaper es que funciona tanto para Mac como para Windows, ¿sí? Y que es gratuito. No se asusten, al principio cuando abren Reaper les dice hay que pagarlo, no hay que pagarlo, hace años que le pongo seguir evaluándolo y Reaper te deja seguir evaluándolo, así que grande Reaper, no se asusten, no lo van a tener que pagar. Y como dicen ahí, es muy liviano, se descarga fácil y también tiene mucha calidad. Se están haciendo muchas producciones a nivel musical y a nivel podcast en Reaper, o sea que es un programa que está en el estándar de lo que maneja la industria, así que eh, buenísimo con eso. Ahí Juan hace una pregunta. Si no tenés, Juan, micrófono para la PC, configurás el audio system por default como esté tu máquina y probablemente te va a tomar el micrófono integrado que tiene tu computadora. Sí, Waveout está perfecto, Juan. No se puede configurar en español el programa, Leonela. Al menos yo traté de hacerlo y no pude. Eso es una desventaja, es cierto, para trabajar con Reaper. De todas formas, se puede, aunque uno no sepa inglés, más o menos se infiere y las funciones son parecidas a otros programas, pero es cierto que es una desventaja que no se pueda configurar en español. La diferencia con Adobe Audition, particularmente no manejo yo Adobe Audition, así que no sé si hay alguien que sí lo haga y pueda comentarla. Reaper es un programa de edición multipista en el que se puede trabajar con muchas pistas. Es similar a Pro Tools, bueno, yo uso Logic Pro mucho para grabar música y podcast. Ahí, como dicen, es súper intuitivo. Pablo, sí, hay una aplicación para utilizar en celular que se llama Anchor. La voy a pasar en el chat. Quienes no puedan o no quieran tal vez comprometerse en una edición más sofisticada como la que vamos a tratar de plantear en este taller, con Reaper en la computadora, pueden hacer un podcast desde su celular con la aplicación Anchor, que es una aplicación gratuita que está disponible tanto para Android como para iPhone y
que también es muy intuitiva y tiene la particularidad Anchor de que fue adquirida por Spotify hace 1 o 2 años. Entonces, desde Anchor yo puedo grabar, editar, musicalizar y distribuir mi podcast. Si yo desde Anchor me grabo con el celular, edito desde el celular, pongo música desde el celular con cortinas que ya vienen instrumentales en Anchor y le doy a publicar, puedo tener mi podcast a las 2 horas en Spotify sin haber pagado nada. Entonces es una muy buena ventaja utilizar Anchor. Para producciones profesionales, Anchor es limitado. Es decir, no recomendaría usar Anchor para una producción profesional. Sí, tal vez para una clase, para algún contenido educativo o para alguna tertulia. Pero bueno, si ya quiero hacer un contenido más profesional, Anchor me va a quedar un poco chico, ¿sí? Por eso acá directamente vamos a pasar con Reaper. Exactamente, Anchor se utilizaría en reemplazo de Reaper. Anchor es una plataforma, como dijimos, una aplicación en la que yo grabo un audio, edito, musicalizo desde ahí y puedo publicar directamente el podcast. En Reaper puedo hacer lo mismo, pero con una infinidad de posibilidades que Anchor no me ofrece. Entonces, vamos a meternos ahora en lo que es grabación y nos vamos a meter después en Reaper, ¿sí? Quiero hablar unos minutitos de grabación. Sé que ustedes son algunos locutores y eso, así que esta parte la van a tener súper avanzada, pero si no, poner como algunos puntos básicos sobre cómo grabar nuestra voz y cómo utilizar mejor nuestra voz, para que después hagamos ahora un ejercicio práctico todos, nos tomamos unos minutos, y cada uno va a grabar un texto para pasarlo a Reaper y después poder trabajar con ese audio durante los próximos 2 encuentros del taller. Entonces, ¿qué necesito yo para grabar una locución en un podcast? Tengo muchas alternativas. Vamos de la más al alcance de todos a la más sofisticada. Al alcance de todos, con un celular, la aplicación Anchor. Esta aplicación que acabamos de decir, todos vamos a poder grabar desde ahí. ¿Qué calidad va a tener? Bueno, depende. Voy a dar ahora algunos consejos para grabar desde un celular. También incluso puedo grabar desde un celular con la grabadora integrada, notas de voz, que ya viene incorporado en mi celular. Entonces, si yo voy a tomar audio con un celular, lo primero que debo hacer es identificar dónde está el micrófono de mi celular, ¿sí? En este caso, mi micrófono está acá, abajo del celular. Yo lo tengo identificado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primer punto, dejar el celular en un soporte fijo. Y acá no hace falta ir a comprar nada ni tener nada muy sofisticado. Pueden agarrar un rollo de cocina y apoyan el celular ahí arriba. ¿Sí? Como si yo agarrara esta botella, si esta botella fuera un rollo de cocina y yo apoyo el celular arriba. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero poder medir la distancia que tengo con el micrófono, acercándome o alejándome, pero no haciendo esto. Porque al manipular el micrófono con la mano, lo que puede pasar es que sin querer toco el micrófono, sin querer me lo toco en la boca, el mismo movimiento puede generar algún ruido molesto. Entonces voy a tratar de elegir un soporte, que el micrófono quede fijo. Y un segundo punto es, no le voy a hablar directo, no voy a direccionar mi voz hacia el micrófono, porque corro el riesgo de incurrir en lo que se llama pepeo, que cuando yo pronuncio la letra P o la letra T o cualquier sonido que impulse esa cantidad de aire, pueda llenar de aire el micrófono y que se escuche mal. Seguramente ustedes escucharon muchísimas veces a alguien que les manda un audio de WhatsApp muy cerca del micrófono y se escucha así el audio. Entonces, como queremos evitar eso, en lugar de hablarle de frente al micrófono, le hablo como de coté, perpendicular, ¿sí? Para justamente evitar que llenar de aire el micrófono. Entonces, ahí, de costado. ¿Y a qué distancia? Vamos probando, pero aproximadamente esta distancia, la distancia que tengo entre el pulgar y el meñique, voy a ponerlo ahí. ¿Sí? Entonces, esta es la primera opción. Ahora,
¿Dónde voy a ubicarme en mi casa para grabar? Yo acá justamente tengo un estudio que está acustizado, entonces es un buen lugar para grabar. Pero imaginémonos que estamos en un lugar que estamos en nuestra casa y no sabemos dónde grabar. Bien, primer lugar a evitar, el baño. Nunca vayamos a grabar adentro del baño. ¿Por qué? Porque las paredes de un baño suelen ser refractarias y eso va a generar que haya muchísimo rebote, la famosa reverberancia, ¿sí? También ustedes pueden identificar si a alguien les manda un audio, una nota de voz desde el baño, ustedes enseguida se dan cuenta por la reverberancia que tiene ese sonido. Entonces, evitamos el baño. Evitamos también los ambientes que sean muy grandes, ¿sí? Si yo tengo un living que es muy grande, o un sótano que tiene pocos muebles, que tiene pocas paredes, pocas separaciones, no me va a servir ese audio por la misma razón. Va a haber mucho rebote de sonido y eso no me va a permitir tener una buena calidad. Voy a tratar de evitar también las ventanas, justamente por la posibilidad de que haya ruidos del mundo exterior que entren en mi grabación. Entonces trato de alejarme de las ventanas y trato de elegir un lugar que sea chico y que tenga superficies que absorban el sonido, como por ejemplo cortinas, alfombra, un colchón, ropa. Yo lo que necesito es que haya Tengo un superficies. truco, ¿Cuál? permiso, ¿Cuál? dentro del ropero o el Bueno, placard, lo iba a corres decir, el perchero, contalo. o sea, tenés las perchas de las camisas, los sacos, abrís, tipo como abriendo la ventana o la cortina, y te metés ahí y haces un audio espectacular. Lo probé, está comprobado. Es un ropero relativamente chico, no tan grande. Anda bien. Está buenísimo. Ahí tenés que tener cuidado de que estar solo en tu casa porque te descubre alguien adentro del ropero y queda raro. Sí, tal cual pasa. Pero era lo siguiente que iba a decir, como el mejor lugar, si no tenemos un lugar acustizado, puede llegar a ser el ropero, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener superficies que van a absorber las camperas, todo lo que dijo Rubén, nos va a permitir que no haya reverberancia en la grabación de sonido. La cocina también la evitamos, porque la cocina tiene como el baño paredes en general refractarias que van a tener mucho rebote. Eso en María cuanto a la pregunta, grabación. perdón, Sí, Alejo. María sí. pregunta si grabando con el manos libres también funciona, si graba bien con el teléfono. ¿El manos libres, María, te referís por ejemplo, el micrófono que estás teniendo ahí? Sí, ¿O a qué? el micrófono que tenés es el más chiquito, el otro que tenés para cuando vas con el celular, viste que vas caminando, que graba y se hace... Yo porque cuando escuchás un audio que te manda alguien por el celular, se lo manda bastante limpio, entonces por ahí, no sé, supongo que cuando el otro escucha que vos le mandás un mensaje por ahí, también seguirá limpio, seguirá estando limpio. Sí, ahí lo estaba mostrando Gaby, el micrófono integrado del auricular. Sí. Sí, ese puede servir. Ahí lo que recomiendo es probar, hacer una prueba. Te grabás con el celular, te grabás con el micrófono y vas comprobando y comparando las distintas calidades de audio, porque depende mucho del tipo de micrófono, del tipo de celular. Entonces, ahí es medio prueba y error y escuchar la calidad que a uno más le guste. Lo que sí hay que tener cuidado, no sé si están en la red social TikTok, pero está muy de moda ahora que los que están en TikTok agarran el micrófono como el que tiene Gaby y se lo ponen muy cerca de la boca y termina generando el mismo efecto de pepeo, claro, ahí como está haciendo, el mismo efecto de pepeo que tratamos de evitar. Eso está como muy de moda y también ahora en muchos Zooms y en muchas videoconferencias, gente que agarra y se pone el micrófono demasiado cerca de la boca y eso no está bueno. Justamente tiene que tener una cierta distancia, como cualquier micrófono corbatero que uno tiene acá, para no estar tan cerca de la voz y no saturar. Pero bueno, esa sería como la otra gama de micrófonos. Y para no demorar, vamos a ir a micrófonos USB, que tal vez algunos de ustedes tengan, que son micrófonos que para podcast se usan mucho. Son micrófonos que
se conectan a la computadora directamente con una entrada de USB y no necesitan de una placa externa. Esos micrófonos suelen ser micrófonos que son buenos para utilizar en podcast. Y después, si nos vamos como un paso más profesional, tenemos este tipo de micrófonos, que son micrófonos, este es por ejemplo un micrófono condenser, que ya me requiere una interfaz de audio, que bueno, ahora no la puedo mostrar, pero es una placa que tiene en mi caso 2 canales, pero puede tener 2, 4 canales, que ya nos vamos a un micrófono que capta el sonido con mayor calidad, requiere un antipop, que es justamente para evitar este pepeo del que hablábamos antes, y que bueno, es ya digamos una inversión que tampoco es del otro mundo, pero que sí es profesionalizar un poco nuestra calidad de audio. Entonces voy a necesitar micrófono condenser más una interfaz de audio. Hago ahí una salvedad, y es, hay micrófonos que son dinámicos y que me van a servir más para un tipo de podcast conversacional. Si yo acá si fuéramos 5 grabando en esta habitación, probablemente en lugar de usar este tipo de micrófono condenser, sería preferible usar micrófonos dinámicos, porque tienen otro tipo de captación de sonido. Les voy a mostrar uno. Los micrófonos dinámicos son los que se usan, por ejemplo, para cantar en vivo, en un recital. Por ejemplo, este es un micrófono dinámico, estamos más acostumbrados tal vez a verlos, porque no captan tanto sonido como puede captar un condenser, ¿sí? Acá tenemos la diferencia. El condenser, si yo tengo 5 personas en una misma habitación, tal vez con un solo micrófono condenser los puedo tomar a todos. Pero, si tengo 5 personas en una habitación, preferiría tener 5 micrófonos dinámicos que son más direccionales. No me van a captar tanto lo que esté pasando acá, 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 solamente lo que esté saliendo de mi voz. En cambio, el condenser va a tener un rango de captación un poco más amplio. Por acá exigen, Alejo, como souvenir del curso, un micrófono. ¿Les gustó tu micrófono? Bueno, ahí Gabriela y Gonzalo del museo van a poder seguramente manejarlo. Se ríe Gabriela, está bien. Hay distintos precios de micrófonos. Este que tengo yo es una gama media y tiene buena calidad. Lo compré en pack con la placa de sonido, se llama Scarlett, de la marca Focusrite, y dentro de todo y para lo que es precio-calidad está bien, yo lo recomiendo como para tener ahí un equipo de grabación. Bien, entonces ya dimos como algunas recomendaciones básicas para grabar. Vamos a meternos ahora en Reaper, les enseño brevemente cómo grabar en Reaper, les paso un texto y cada uno se pone a grabar en su casa, se mete Rubén adentro del ropero, cada uno como quiere, y pasamos ¿sí? a lo que es Reaper. Entonces, les voy a compartir la pantalla de mi Reaper y vamos a ir explicando algunas cositas básicas de este programa. Ahí ustedes están viendo mi pantalla de Reaper. Sí, se ve. Perfecto. Ahí estamos. Entonces, breve introducción a Reaper y a cualquier programa de edición en realidad multipista. Esto es como si fuera una consola. Todos habrán visto en algún momento alguna consola de audio, ¿sí? Que tenemos una consola analógica, que tenemos todos los canales. Los Beatles grababan al principio en 4 canales. Bueno, acá en Reaper, nosotros haciendo doble clic, tenemos posibilidad de ir agregando todos los canales que necesitemos. Infinitos canales. ¿Ok?
cada canal me va a permitir incorporar distintos archivos de audio en ese canal. Entonces, como ya le dije, con doble clic los podemos ir sumando y después los podemos ir borrando, simplemente cliqueándolos y borrándolos. Haciendo doble clic sobre este apartado en negro, yo puedo cambiarle el nombre a mi canal, que me va a permitir... Alejo, Sí, no está, o sea, vemos como si fuera una foto, no vemos ni tu cursor, ni vos cambiando el nombre a nada, ok, está ok. como congelado. Gracias por avisar. Vamos de nuevo. No, de nada. Ahí sí, ahí va. Bueno, acá les decía, con doble clic vamos agregando los canales. Ahora los vamos borrando. Y acá doble clic en este punto y me va a permitir cambiarle el nombre al canal. Que me va a permitir trabajar de forma ordenada. Entonces yo acá le voy a poner cortina. Acá le puedo poner efectos. Voy trabajando de forma ordenada, ¿sí? Acá Leonel pregunta si se puede llegar a hacer una edición en la que el relato quede fluido y que no suenen los ensambles o los cortes de la locución. Sí, sí, obviamente vamos a tratar de hacer eso. Y también nos va a servir mucho la música para homogeneizar y matizar algunos ruidos de grabación y demás. Siempre la música va a servir como para disimular cualquier pequeña imperfección, pero sí podemos ir haciendo, obviamente, una edición. Se llama limpiar la letra, ¿no? Ir limpiando la letra y que nos quede un archivo para trabajar en el que no se escuchen los cortes. Pero entonces, lo primero que debo hacer es configurar mi placa de audio en Reaper o mi micrófono, ¿sí? Entonces, acá hago una salvedad. Quienes vayan a grabar con el celular no necesariamente tienen que hacer esto, porque van a grabar con el celular, van a mandarse el archivo por mail o por WhatsApp a su computadora, lo descargan y lo arrastran a Reaper, lo tiran en esta zona y ya va a estar. Quienes tengan un micrófono y quieran grabar con Reaper, lo que van a tener que hacer es ir a Reaper, preferencias, y una vez dentro del menú de preferencias van a poder elegir qué placa van a configurar y van a seleccionar. Ahí hablábamos con el chat antes que si no tienen ninguna placa externa, seguramente tengan que poner Default System, que es la configuración integrada que ya tienen en su computadora. Ok, una vez que tengo mi Reaper abierto y mi canal creado y mi placa configurada, voy a mostrarles cómo hacer una grabación, ¿sí? Primer paso, voy a cambiar mi micrófono de Zoom para que me escuchen por la placa de audio. Ahí vamos. Alejo, ahora cuando vuelves a compartir, fíjate, no se veía en realidad, yo pensé que era yo sola, pero no lo ven tampoco cuando desplegás los menús. Lo de las preferencias, por ejemplo, no se vio. Ok, ok. Ahora ustedes me deberían estar escuchando por la placa, ¿sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Bien, yo lo que hice acá fue habilitar este botón de grabación en el primer canal. Viene así el programa, yo lo que hago es prenderlo. Y cuando lo prendo y yo hablo, empiezo a ver que empieza a picar, ¿sí? Ahí vemos el búmetro, cómo empieza a picar. Entonces, hola, hola. Ahí cuando va rojo es que saturó, que me pasé de nivel, entonces tengo que bajar un poco el volumen de entrada en mi placa, ¿sí? Entonces lo voy probando y veo que pica. ¿Hasta dónde tiene que picar? Y más o menos -3, -4 dB, -5, -6. Nunca llegar a ese nivel en el que se me pone rojo y satura, ¿sí? Eso como primera recomendación. Y luego para grabar es muy sencillo. Voy a venir abajo a la izquierda y a seleccionar el botón de grabar. Y desde acá voy a poder hacer la grabación. Entonces voy a proceder ahora a hacer una grabación de prueba para mostrarles lo que ustedes tienen que hacer y
y después pasan ustedes a hacerlo con su celular o con su computadora y lo tiran a Reaper y ahí vemos un poco cómo empezar a manipular el sonido en Reaper y ya vamos terminando por hoy. Entonces, voy a grabar ahora lo que sería una apertura de un podcast, ¿sí? El sonido está en el aire y este podcast está en tus oídos. Mi nombre es Alejo Blasco y te doy la bienvenida a este taller realizado por Amplitud y el Museo de Medios. Barra espaciadora, freno la grabación y voy a grabar. Y acá ya tengo mi audio grabado que ahora les voy a pasar a reproducir para que escuchen cómo quedó. Yo voy a tener que cambiar mis preferencias de Reaper para ponerle en vez de la placa que vaya a tomar el audio a Zoom, pero esto no es necesario que lo hagan. El sonido está en el aire y este podcast está en tus oídos. Mi nombre es Alejo Blasco y te doy la bienvenida a este taller realizado por Amplitud y el Museo de Medios. Bien, ¿se entendió entonces cómo grabar? Buenísimo. Ahora les voy a pasar por el chat el texto y ustedes se ponen a grabar, ya sea con Reaper o con el celular, este texto, lo pasan a la compu, lo meten en Reaper y nos encontramos en 10 minutos para hacer un cierre y ver las últimas cuestiones. Preguntan Alejo si el volumen del micrófono se configura desde la PC o desde Reaper. El micrófono se configura desde la placa de audio que cada uno tenga. Si no tienen placa de audio, creo que va a ser mejor que graben directamente desde el celular. Entonces, si quieren, apagamos las cámaras, se silencian, lo que quieran, y nos encontramos en 10 minutos con sus audios grabados. Ya lo pasé al chat, lo meten adentro de Reaper y nos vemos en 10 minutos. ¿Dale?
Bueno, ¿cómo le fue con las grabaciones? Exacto, Marcos, podés hacer eso. También podés mandártelo por mail o por WhatsApp y lo descargas por WhatsApp web. No sé, Tomás, si hay alguna aplicación para usar el celular como micrófono en la computadora. Desconozco. Si no, directamente podés grabar en el celular y haces eso que comenta Marcos. Viene ahí Lionel aplicando la del ropero. Yo tuve que usar el Anchor porque el Reaper no lo pude usar. No me ponía para grabar, me ponía como que estaba grabando y no me grabó nada. No sé si no lo entendí, pero la verdad que no lo pude hacer. Así que me fui a lo ya conocido por mí, que es el Anchor. Está bien, está bien. Ahí lo mandé por el grupo, porque me fue imposible. Se me iba el tiempo y no lo podía. Puse el tutorial que mandaron ustedes para avanzarlo y se me iba pasando el tiempo y no lo podía eh, usar, o sea, no lo podía grabar. Claro, si no, en ese caso, María, lo que hay que hacer es grabar desde el celular, pero no Anchor, sino la grabadora de voz del celular, que lo mandás por WhatsApp o por mail y ahí lo arrastrás en Reaper a la computadora. Ah, Y es verdad lo que dice Leonel, hay algunos que no lo pueden usar si están usando también Zoom. sí, posiblemente haya sido por esto. Ah, miren el dato que pone Paula, muy interesante. A ver. Perfecto, ahí veo que varios entonces pudieron hacerlo con el celular y importarlo después en Reaper. Así que para ir cerrando ya hoy, en estos últimos 15 minutos, vamos a ver cómo empezar a manipular un poco este audio y cómo limpiar la letra, ¿sí? Para después, el martes y el jueves, ir a lo que es mezcla y procesado de la voz. Entonces les comparto una vez más la pantalla y vamos a meternos nuevamente en Reaper. Esto es lo que yo había grabado. El sonido está en el aire y este podcast está en tus oídos. Mi nombre es Alejo Blasco y te doy la bienvenida a este taller realizado por Amplitud y el Museo de Medios. Bueno, voy a grabar otra toma ahora, ¿sí? Para después tener suficientes tomas como para elegir. Entonces voy a arrastrar esta toma acá y voy a poner a grabar otra toma. Voy a cometer algún error, ¿sí? Para ver cómo podemos después eliminar ese error que cometí en la grabación. Entonces, recuerden que para grabar tengo que habilitar este botón y luego acá abajo también darle a grabar, ¿sí? El sonido está en el aire y este podcast está en tus oídos. Mi nombre es Alejo Blasco y te doy la bienvenida al taller del Museo de Medios y Amplitud. Ok, ahí entonces ya lo grabé y ahora vamos a ver cómo hacemos para ir limpiando la letra. Lo primero que tengo que tener en cuenta a la hora de editar en Reaper es sacar este botón que ven acá arriba, que se llama Snap. Es un botón que es como un imán verde.
lo vamos a deshabilitar, el snap. ¿Sí? Porque es lo que me va a permitir mover el archivo con total libertad. Si yo tengo esto habilitado, me va a permitir moverme en grilla. Esto se usa para grabar música. ¿Ven que solo puedo ir grilla por grilla moviéndolo? Bien, entonces tengo que deshabilitar el snap. ¿Qué otra cosa es importante? Trabajar con zoom. Entonces, yo acá estoy apretando la flechita para arriba del teclado y la flechita para abajo para hacer zoom y trabajar con mejor visibilidad mi archivo, ¿sí? Entonces, con flechita para adelante le doy zoom, con flechita para atrás saco zoom. Y otro punto, desde acá, abajo del canal, yo puedo expandir un poco para también trabajar con mayor claridad, ¿sí? Algunos de ustedes podrán tener seguramente una figura distinta a la que tengo yo. Pueden tener acá arriba una onda de audio y acá abajo otra. Si a alguno le pasa eso, es porque grabó en estéreo. No hay ningún problema, está perfecto, pero pueden, en lugar de tener una onda, tener una arriba y una abajo. El estéreo es lo que nos permite escuchar una cosa por el oído derecho y una cosa por el oído izquierdo. O en parlante es lo mismo, parlante derecho y izquierdo. Entonces, una vez que tengo mi archivo, lo voy a reproducir y voy a tratar de cortar aquello que no me sirve. El sonido está en el aire y este podcast está en tus oídos. Mi nombre es Alejo Blasco y te doy la bienvenida al taller del Museo de Medios y Amplitud. El sonido está en el... Bien, entonces con barra espaciadora le doy play y con enter lo puedo frenar en el lugar exacto donde quiero cortar, ¿sí? Barra espaciadora. El sonido está en el aire y este podcast está en tus oídos. Mi nombre es Alejo Blasco. Y ahí enter, corto. Con la letra S en el teclado voy a generar un corte. La letra S es de split o separar, ¿sí? Y ahí voy a generar un corte. Y una vez que generé este corte, puedo directamente arrastrar esta parte que no me sirve, la arrastro hacia la derecha y la estoy recortando. Lo bueno que tiene esto es que no estoy destruyendo el archivo. ¿Por qué? Si yo me equivoqué, puedo volver a arrastrarlo y sigue estando este I que quería borrar. Y... Bien, eso lo quiero borrar, entonces simplemente lo arrastro. Bien, y ahora ya puedo mover esta parte para unir la grabación. Vuelvo a escuchar. Mi nombre es Alejo Blasco. Y te doy la bienvenida al taller del Museo de Medios y Amplitud. Enter. Bien, entonces acá tengo mi nombre es Alejo Blasco y acá tengo mi nombre es Alejo Blasco. Me gustó más como lo dije la segunda vez, entonces me llevo esta y voy a arrastrar esta para acá. Y acá voy a hacer zoom porque me quedó un silencio muy grande, entonces yo lo que quiero hacer es cortar con la letra S, me posiciono acá, voy a cortar nuevamente con la letra S, voy a borrar este fragmento con la tecla del teclado de delete y voy a arrastrar. El sonido está en el aire y este podcast está en tus oídos. Mi nombre es Alejo Blasco y te doy la bienvenida. Bien, ahí tengo que todavía borrar esta parte, entonces me posiciono y lo borro. Muevo esto para acá y muevo esto por acá. Está en tus oídos. Mi nombre es Alejo Blasco y te doy la bienvenida al taller del Museo de Medios y Amplitud. Está en tus oídos. Bien. ¿Se entiende? Con la letra S vamos cortando lo que no nos sirve y vamos haciendo esto que se llama limpiar la letra. Yo acá tengo mi otra toma, entonces incluso puedo ahora elegir qué parte me gustó más de cada toma. Entonces voy a generar un canal abajo, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es ir escuchando y me voy a ir llevando al canal de abajo las mejores partes de cada una. Entonces escucho la primera toma. El sonido está en el aire y este podcast está en tus oídos. Y ahora escucho la segunda toma. El sonido está en el aire y este podcast está en tus oídos. Lo dije muy parecido, me voy a quedar con la primera toma, ¿sí? Entonces corto con la letra S y me lo llevo para abajo. Sigo escuchando. Mi nombre es Alejo Blasco y te doy la bienvenida a este taller realizado por Amplitud y el Museo de Medios.
El sonido está en el aire y este podcast está en tus oídos. Mi nombre es Alejo Blasco Y acá, si quieren, para mostrar cómo sería, voy a agregar mi nombre es Alejo Blasco de la segunda toma, mi nombre es Alejo Blasco. ¿sí? Me lo arrastro para abajo, me lo llevo acá, y de la toma primera voy a agarrar el final. Para esto voy a poner en solo el canal, acá tienen la letra S, que lo que va a hacer es que solamente se escuche este canal y no el de abajo. Mi nombre es Alejo Blasco y te doy la bienvenida a este Voy a cortar en y te doy la bienvenida, ¿sí? Entonces hago mucho zoom, letra S, y me llevo esto para abajo, ¿sí? Saco este canal de solo, saco el zoom, y voy a mutear el primer canal con la letra M. Entonces todo lo que esté en este primer canal no se va a escuchar. Este inicio lo voy a cortar también porque no tiene nada, con la letra S, y ahora selecciono con Shift los 3 fragmentos, y ahí los tengo, vamos a escuchar. El sonido está en el aire y este podcast está en tus oídos. Mi nombre es Alejo Blasco y te doy la bienvenida a este taller realizado por Amplitud y el Museo de Medios. Y este último silencio tampoco me sirve porque no tiene nada. Entonces, ahí se me fue, ahí está. Este último silencio lo voy a cortar y lo voy a dejar ahí, ¿sí? Entonces, así aprendimos a limpiar la letra. Entonces, no quiero complicar mucho más por hoy. Ya la semana que viene vamos a empezar desde acá. Ustedes deberían tener grabada esta locución con la letra limpia, y con Tomás, el otro profesor que va a estar a cargo del taller, y también con Magali, van a empezar a procesar la voz. Eso significa ecualizar, comprimir, ponerle reverberancia, agregarle una cortina, ver cómo podemos hacer empalme con una cortina, podemos agregar efectos de sonido y demás, ¿sí? Recuerden siempre que si quieren grabar el proyecto tienen que ir a File, Save Project, y ahí lo graban en su computadora como quieran. Bien, preguntas, comentarios. Juan, ¿estás usando auriculares cuando grabás? Seguramente si te pones auriculares va a mejorar eso. Lo que está pasando ahí es que se está retroalimentando. Tu micrófono entra, o sea, entra sonido a la computadora con tu micrófono, pero a la vez tu computadora te devuelve lo que vos estás diciendo. Si te pones auriculares no debería pasar. Buenísimo. Tomamos estos últimos minutos para hacer consultas y si no ya podemos ir cerrando. Sí, inténtenlo, tienen hasta el martes para intentarlo, todo el fin de semana, por si no tenían nada que hacer. Próxima clase, sí, martes a las 19. Las clases de la semana van a ser un poco más cortas, y no van a ser de 2 horas, van a ser aproximadamente 1 hora y cuarto, ¿sí? No, Sofía, no hace falta mandarnos el audio. Recién al final de todo, cuando terminen con el podcast publicado, ahí sí nos mandan el audio. Pero ahora, por ahora no. Pregunto, el audio lo grabamos y luego eso lo elevamos a esa plataforma que pasaste. Exactamente, lo suben a Reaper y empiezan a hacer esto de limpiar la letra, es decir, que quede sin imperfecciones, y con eso se presentan el martes al taller y vamos a seguir trabajando con ese audio. Ok, gracias. De nada.
Bueno, por ahí vi que estaban preguntando por la grabación. La vamos a subir al canal de YouTube del museo. Para lunes, mañana a la tarde, por ahí ya va a estar, así que... Buenísimo, bueno, gracias a todos los que van ahí escribiendo en el chat. Los que no tengan consultas, ya si quieren pueden ir saliendo y siguen con Tomás el martes que viene.